tal amigos? Soy Damaris Barrera, llanera piel canela. Bienvenidos una vez más a Solo Entre los Dos. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y nuestro canal de YouTube como Solo Entre los Dos. Nuestro teléfono aquí en pantalla para que ustedes nos escriban y nos sugieran qué personaje les gustaría que esté aquí en Solo Entre los Dos. Bueno, y vamos a conocer quién es el invitado de hoy. Hoy, en este nuevo capítulo de Solo Entre los Dos, conoceremos la vida de Javier Gustavo Larrota Monroy, actor de nuestra ciudad de Villavicencio y el departamento del Meta, maestro en artes escénicas, graduado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, un hombre dicharachero, de buen humor, el que siempre le pone ambiente a las situaciones complicadas, pero también el hombre organizado y disciplinado. Disciplina que lo ha llevado a ser ganador de diferentes festivales como el Festival Departamental y Regional de Teatro en el Meta, ganador del primer Festival Llanero en modalidad de mitos y leyendas. Su profesionalismo y disciplina lo ha llevado a ser parte de diferentes series de televisión como Padres e Hijos, Luz de mis ojos y El Comandante. También ha tenido la oportunidad de participar en cortometrajes como La Orden, La Decisión y El Espantapájaros. Gracias a su compromiso y disciplina, escribió y dirigió el cortometraje No te preocupes. Y debido a su gran vocación, participó en la película internacional Operación E. Conozcamos hoy la vida de Javier Gustavo Larrota Monroy, en Solo Entre los Dos. ¿Cómo estás, chica? Abuelo. Buenos días, abuelo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Está cafecito? Sí, señora, abuelo. Está bueno. Esta es la tierra mía. Y se la voy a contar. De poquito a poquito. Colombia entera no se puede perder las historias del llano. Señor, y es que somos un solo llano. Yo sé por qué se lo digo. Es que usted ya sabe. Perro viejo. La techa. Muy bien, tenemos la grata visita de Javier Gustavo Larrota Monroy. Gustavo, bienvenido a Solo Entre los Dos. Muchísimas gracias, Damaris, por la invitación. Muy bien, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy vivo, muy fresco en esta mañana también y es un día bonito e intenso de emociones, así que estoy muy vivo. ¿De dónde es Gustavo Larrota? Difícil, ¿no? Es decir, una respuesta fácil sería de Villavicencio. Lo que sucede es que de todas maneras mi papá y mi mamá eran boyacenses. Sin embargo, pues queda un poco de la cultura boyacense, pero aquí estamos, nacidos y criados en Villavicencio, la Puerta del Llano. Muy bien, ¿cuántos hermanos y cómo fue esa infancia entre hermanos? Tengo memoria de éramos seis, donde hay tres menores, dos mayores, y yo vengo a quedar en la mitad, ¿no? Entonces era el menor, el mayor de los menores y el menor de los mayores. Y pues eso lo deja a uno como un poco confundido a ratos, ¿no? Es decir, soy muy chiquito para algunas cosas y muy grande para otras, entonces como cuál es mi lugar exactamente. Pero por lo demás, la infancia muy chévere, muy divertida. Éramos 5 hombres y una mujer. ¿Qué hacían en la infancia? ¿Cómo se divertían? Esa es la ventaja algunas de las ventajas de no tener la tecnología que tenemos hoy en día, es que nos divertíamos con cualquier cosa. Es decir, estoy hablando de, si no teníamos bolas de cristal para jugar, lo hacíamos con cáscaras de naranja y con latas de gaseosa. Cortábamos la forma de las latas con la cáscara de naranja, eso le daba peso y jugábamos en una mesa como si fueran bolas. ¿Ya? Mucho, desde ya eran muy inventores. Sí, pues creativos con lo que tuviéramos allí. Por ejemplo, nosotros jugábamos, como vivimos un tiempo en el centro de la ciudad, entonces en el segundo piso en donde vivíamos, al abrir la ventana, están estacionados los carros al lado y lado, y en la noche, cuando un carro viene en un sentido, el reflejo de la ventana lo va mostrando cómo viene, aparentemente en sentido contrario, y jugábamos a que cruzábamos o estrellábamos los carros. Si evitar estrellarlo o estrellarlo, de acuerdo al juego que quisiéramos con la ventana.
Entonces nos imaginábamos que nosotros manejábamos esos carros. Muy bien. A usted le decían el conversador, ¿por qué? Porque como muchas personas que les toca salir a trabajar y a veces dejar sus hijos encargados en casa, entonces allí nos dejaban en la casita y yo, un poco desjuiciado, subí al techo de la casa, que tampoco era tan alto y era fácil de acceso. Como no podíamos salir, estábamos encerrados, entonces desde el techo de la casa me ponía a conversar con los vecinos, o desde la ventana todo el tiempo, con los vecinos pequeños y los vecinos grandes. Ah, sí. Entonces por eso me decían el conversador, porque era el que solía encaramarse de allá a mirar toda la vecindad, ya que estaban haciendo y conversar con todo el mundo. Bueno, ¿y qué conversaban? ¿Usted en ese entonces cuántos años tenía? Yo creo que en ese momento tendría entre 4 y 6 años. ¿Y qué conversa un niño a esa edad con todos los vecinos? Preguntar, era muy preguntón. Eso sí hablaba de todo. Y preguntaba, ¿y por qué hacían esto? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y cada cuánto? Todo. ¿Y todos los días hacía eso? Sí, queriendo saberlo todo. Ay, no, 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 no. Pero bueno, ¿y qué otras picardías hacía? Pues cuando ya vivíamos en el centro de la ciudad, entonces también trataban de tenernos controladitos a los 3 menores, encerraditos en una habitación grande, para que no causáramos tantas pilatunas. Entonces, teníamos toda esa habitación grande, pero a veces no nos era suficiente y lo que hacíamos era que teníamos, la habitación tenía unos, ¿cómo se dice? Unos paneles donde se deja la ropa, ¿Estantes? unos estantes, gracias, pues los usábamos como escaleras. Entonces usábamos los Ah, estantes como escaleras y en la parte de arriba de esa casa tenía, el muro no iba hasta el techo, sino que tenía un espacio abierto. Entonces pasábamos por ese murito, caíamos en la cama de la habitación siguiente y de ahí bajábamos al depósito de gaseosa que estaba allí y por ahí nos metíamos por un huequito a tomar gaseosa al clima. o sea que se tomaban toda la gaseosa. Pero, qué pero, pero, belleza. pero no la misma canasta siempre, sino de vez en cuando para disimular, entonces una canasta distinta. Bueno, pero me cuentan que usted se escapaba a hacer pilatunas fuera de su casa, aquí en el centro de Villavicencio. Pues buscando con quién jugar aparte de los hermanos también, a veces salíamos a jugar a imaginar que éramos superhéroes en el Banco de la República, en el aire acondicionado que salía de Ujú. allí. Y entonces soñábamos que éramos los superhéroes con ese viento fuerte que hace. Recibíamos todo el sudor y todo lo que pasaba allá. Y el vigilante nos llamaba la atención. Y a veces entonces resulta que íbamos a explorar la ciudad y a veces terminaba yo, siendo pequeñito, terminaba en la estación de policía y llamaban a mi papá o a mi mamá para decirle, Ay, venga, que allá está el no. niño que usted tiene descuidado. Y allá estaba yo feliz porque estaba con uno de los, ¿cómo se llaman? Kepis de la policía y además estaba comiendo un pan. No, yo me imagino sus papás buscándolo por todo lado y usted allá comiendo feliz. Perdonen, mis papitos, donde quiera que estén, el sufrimiento que les haya hecho pasar. ¿Cómo era? Bueno, me cuentan que usted, o especialmente usted, le tenía miedo a su papá. ¿Por qué? Mm, Pues en parte por la característica de las cejas, mi papá muy pobladas, la mirada hundida y siempre miraba así muy serio y era de un carácter fuerte, así lo Sí, conocimos toda la vida. Entonces, mi papá era una persona de estas que, bueno, y si decía que teníamos que estar reunidos todos, era todos, todos, corrían. inmediato a correr. Mi papá dice se hacía, ¿no? Ya después, cuando más grandecitos, ya nos ponemos más vaciladores, ¿no? Mm. Pero de pequeño sobre todo, uff. Y yo todavía tengo la mirada, esta parte de mi papá, es muy del apellido de Ujú, nosotros, muy La Rota, pero me costó trabajo aprender a mirar más suave, ¿no? ujú. A ¿Y mirar cómo más era la suavecito. relación con él? Bien. Como digo, al principio era de tenerle miedo a mi papá, pero ya después, con el tiempo, fue muy bonito alcanzar a conocerlo en una etapa mucho más humana, mucho más cercana. Y mi papá, antes de irse, adelantarse en el camino, nos tuvimos un año de aviso aproximadamente Ujú. de tratamiento de su enfermedad. Claro, digo, me enteré un año antes. Entonces nos dio tiempo de hacer un acercamiento mucho más humano con él y fue un viejo muy consentido en lo que yo recuerdo al menos, Ok. Su mamá le decía queridito a usted. ¿Por qué? porque era muy consentido.
Era muy Ah, consentido también yo, entonces al estar, sí, el consentían al menor y el mayor, bueno, le exigían más, pero a mí me decían queridito era por eso, que era muy, muy consentido por mi mamá. Mamá era muy consentidora. muy bien. En la etapa de la escuela, bueno, usted entra a estudiar. ¿Dónde entra a estudiar? Inicialmente en la Francisco Miranda. Ujú. Francisco Miranda, ubicada al frente de Bomberos. Ahí eso era un sitio muy especial porque resulta que allá en un tiempo fue cementerio. El cementerio Sí. estaba ubicado allá. Ea. Entonces después fue removido a donde hoy en día queda el cementerio. De ese trabajo ahí quedaron una que otra lápida y quedó también uno que otro hueso. Ay, Entonces, de niño, cuando corríamos, una de las pilatunas que uno aprende allá, el pasto es muy alto y aprendíamos a amarrar el pasto para que se tropezara la otra persona al correr. Dios mío. Entonces, a veces nos tropezamos y vamos a caer allá, ¡pum!, junto a la lápida y nosotros, ¿Y se encontraba con la Sí, lápida? sí, sí, a veces te Ay, tropezas ahí con la Dios mío. lápida, sí, pero ya todo eso lo retiraron, ya hoy en día todo retiraron, ahora sí todo, Pero bueno, en ese entonces vivieron entonces, ¿no les daba susto? mucho. Ay, Dios mío. Bueno, pero ¿cómo fue como estudiante? ¿Aplicado? Sí, no, muy juicioso, pero muy voluntarioso, es decir, si me apetece estar muy pendiente, pues puedo ser de los mejores, pero Ujú, luego le perdía el sentido a lo que estaba haciendo, no tenía mucha claridad de qué iba a hacer con mi vida y entonces los años se iban así. No era un mal estudiante, sino que era voluntarioso. Al principio sí quería estudiar y luego decía, bueno, ya no me interesa tanto. Asistía porque me encantaba la relación ujú. social, pero el estudio y así. El otro año no era demasiado ¿qué? ¿Cómo es que le llaman a esto? Demasiado aplicado, demasiado Cuadernero, cuadernero. nerdo. Sí, no era muy cuadernero, Pero usted era muy disperso, muy o sea, disperso. imaginario. ¿Qué hacía? ¿Por qué se quedaba en otro lado? De toda la vida he estado así, muy ¿No cree que imagina. ahí ya estaban haciendo ese actor? Yo no sé si estaba el actor allí, pero es muy imaginativo y muy creativo, sí ha sido toda la vida. Desde, por ejemplo, en la escuela, ver a mis hermanitos menores, a mi hermanito más pequeñito, un día en la escuela él estaba haciendo un acto de payasitos, muy sencillo, en la escuela. Y en lo que él hizo, ellos dos hicieron, como 200 niños alrededor se rieron al mismo tiempo. Ujú, Ver, yo no me reí de lo que hicieron mi hermano, sino que me maravilló cómo dos personas hacían algo y 200 al tiempo se conectaban con esas dos personas. ujú. Me quedaba mirando, era al público. Digo, esto está muy chévere. Y eso sí fue una constante que después vi con mi hermano mayor también en una presentación teatral en el colegio. Lo mismo, él lograba conmover hacia los espectadores al mismo tiempo repulsión o miedo. Es cómo causar esas emociones en los demás. A mí eso siempre me maravilló. Ujú. Entonces Muy yo bien, por ahí fui metiéndome hasta que encontré que el camino era como la actuación. muy bien. Bueno, llega la época del colegio. ¿Cómo vive? Porque tengo entendido que usted repitió varios años. ¿Cómo fue eso? Pues así tal cual como estaba contando, porque al no tener una claridad, un juicio con un proyecto de vida muy claro, entonces hice el sexto, por ejemplo, más de una vez, el octavo lo hice más de 2 veces, ¿Cómo así? creo que el grado 11 también lo hice más de una vez. Sí, hasta cuando ya en el grado 11 cuando se adelantó Mm, una novia que se adelantó y yo me quedé allí y ella siguió, y yo, uy, espere, ¿qué estoy haciendo con esto? Entonces ahora sí me puse pilas, terminé el proyecto y continué adelante con mi No, vida. Dios mío, porque imagínese uno cómo le duele como padre que un hijo pierda un año y usted repetía y repetía y repetía, pero Sí, porque era algo en especial o qué era. básicamente era como no tener muy claro Ujú. qué es lo que voy a hacer con mi vida, ¿no? Sí. Entonces empecé con el estudio que me ofreció mis papás en el colegio, pero terminé finalmente cuando me encontré a través, entonces cambié de colegio, soy egresado del Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría. Ah, qué bien. Y eso sí agradezco muchísimo ese paso de la sabiduría porque fue un ejercicio muy bonito donde me empezaron a conectar y a decir que era importante otros elementos que yo necesitaba. Entonces, esa graduación y ese proceso por la sabiduría realmente fue benéfico en mi vida. Bueno, pero usted hacía algo en el colegio que
que hacía reír a sus compañeros. ¿Cómo fue eso? Imitando a los profesores, pero sin que se dieran cuenta. ¿Cómo hacía? Pues sí, cuando teníamos que hacer una exposición ya a veces de pronto estaba muy densa lo que teníamos que decir y me tocaba el turno. Entonces me vestía lo más parecido al profesor y empezaba yo a explicar con los ademanes parecidos y la voz tratando de hacerla parecida en el estilo al profesor. El profesor no... Pero la exposición era Excelente. excelente, o sea, la estructura de la exposición era excelente, era más la forma en que lo estaba haciendo, entonces los compañeros mm, hacían un esfuerzo por aguantar la sonrisa de todo lo que estaba pasando y el profesor no, sí, bueno, pero ¿qué está pasando? Lo que él está diciendo es lo correcto. Yo le decía, cierto que sí, pero también se lo decía así como él lo decía. Bueno, y ahí nos tomábamos del pelo como, pero bien, el ejercicio de Bueno. estudio bien, bien, un Pero poquito bien, pero las notas excelentes. cuando, Entonces. cuando me ponía pilas, cuando me ponía las pilas, sí. Bueno. Bueno, de hecho llegué a ser el mejor, cuando me puse pilas, insisto, llegué a ser el mejor puntaje ICFES de la jornada y el Sí. mejor puntaje ICFES de las 3 jornadas. Uy, qué bien, qué bien. Mm. Bueno, muy bien. Aquí estamos entonces con nuestro actor Gustavo Larrota. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos. Los medios de comunicación son muy importantes en estos momentos. Es por eso que en el magazine Solo entre los dos les brindamos los mejores servicios de marketing y publicidad. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Queridos amigos de Solo entre los dos, en el teléfono que aparece en pantalla nos gustaría que nos escriban, que nos llamen y nos supieran qué artista les gustaría escuchar, qué artista les gustaría que esté aquí en Solo entre los dos. Así que escríbenos, por favor. Chao. Bueno, nada, ¿qué puedo decir de Gustavo? Gustavo, un gran amigo, un gran artista, trabajador incansable, luchador por el arte, la cultura, sobre todo en la parte de artes escénicas en el Meta. Hermano, lo quiero muchísimo, usted lo sabe, hemos compartido momentos bellísimos. Un abrazo gigante, Dios lo bendiga siempre, mi hermano. Muy bien, continuamos escuchando la historia de vida de nuestro gran actor metense Gustavo Larrota. Bueno, Gustavo, usted nos estaba contando que su vida ha sido muy divertida, usted muy divertido, toma del pelo, pero ahorita nos va a contar sobre eso, pero su papá llega en un momento del colegio que dice, ya no más, como que dice uno, se cansó. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Pues claro, cuando se desespera de ver que el rendimiento mío está bajando sin explicación alguna, entonces él me llama y me dice, bueno, ¿qué es lo que le está pasando? ¿El problema es el colegio o qué? Yo la verdad sí quería cambiar de colegio, quería probar otra opción, estaba en búsqueda de preguntas y de respuestas y cuando me da esa oportunidad dije yo, tomé aliento para decirle sí, sí es el colegio, cámbieme de una vez por todas, ya tenía armado qué le iba a decir, tomé el aliento y cuando le voy a decir me contesta él antes de que yo abra la boca, porque si ese es el problema no hay más estudio para usted. No, no, ese no es el problema, no, está bien, el colegio está perfecto. Ay, mejor se le tocó respirar profundo y quedarse calladito porque no le sacaban era de todo. A la final igual me tocó a mí pagar mi estudio, pero bien, Ay, todo bueno. eso forma carácter. Ah, bueno, pero eso, ¿qué lección le deja de todo eso? Eso forma carácter, estaba muy bien que yo respondiera un poco más por mi vida, ya era hora, sí. Muy Ya bien. era hora, si no, pues que para que aprecie los esfuerzos de la gente que lo que está haciendo. Entonces, Ujú. cuando me toca a mí mismo ponerme a trabajar, a producir y a pagarme el estudio, ya, ok. Sí, ya la cosa cambia, ya eso es diferente. Bueno, miremos la época de juventud. ¿Cómo fue su juventud? ¿Qué hacía? Pues de trabajar, como estaba contando, fui a trabajar con Vidrios, que era una empresa familiar. Sí.
Entonces de ahí trabajaba en vidrios, en marquetería y lo último que aprendí fue hacer vitrales Tiffany. Ujú. Eso me gustó muchísimo. Trabajaba en eso, estudiaba por las noches, por si alguno de ahí se pregunta que cómo así que en la sabiduría, ¿no? Entonces es que en nocturno era mixto, ¿no? Ujú. ¿Qué más hacía de joven así? Buscar inquietos lo que hubiese hacer de actuación, cualquier taller que hubiese disponible. Bueno, pero me cuentan que usted era muy rumbero, salía mucho. ¿Qué hacía? Me gusta mucho la música, me gusta mucho la salsa. Tengo un pie derecho muy bueno para la salsa y el izquierdo se cree derecho también para la salsa, entonces sí tenemos un problema. No fui tan rumbero, pero sí era muy noctámbulo. Sí salía muchísimo a las tabernas y a ese ambiente de la noche. Ujú, eh, Insisto yo que buscando respuestas también de pronto. ujú. Y ya le perdí la afición a todo eso. Y que muy rompecorazones por ahí. Yo no creo que tampoco que tan rompecorazones, pues eso es como jugar a la lleva. Pero me dijeron que tenía muchas novias por ahí. No, mira que no tantas, no, ¿No tantas? Un no poquito nomás, un tantas, poquito. no tantas experiencias de vida que van formándolo a uno. ¿Y alguna no le rompió el corazón por ahí? Lo único, vea, una experiencia así que tengo es que estaba visitando una novia, la compañía está en la casa, íbamos cambiando la casa, casi llegando, cuando de repente se pone pálida ella. Y entonces se queda mirando hacia la avenida, me volteo yo a mirar hacia la avenida y se baja del bus un muchacho, una figura, y me parece Sí. como conocida, y ella estaba diciendo así como, no puede ser. Y entonces esta persona se acercó, y cuando ella nos miró juntos, y apenas la vi a ella, lo vi a él, ella estaba muy preocupada porque era un novio con el que no habían Ah. terminado formalmente, habían dejado de hablarse un buen tiempo, ¿sí? Ujú. Y ya, pero buen tiempo, eso ya quedó así. Pero no habían tenido la oportunidad de terminar formalmente y ahorita se le apareció y con el otro Pero en novio ese ahí. entonces usted no sabía, entonces. No. Y entonces me quedé mirándolo así cuando lo miré a él. Lo único que le dije así en la cara de frente fue, ¿qué hubo, primo? ¿Qué más, hermano? Y nos dimos un abrazo porque éramos primos, somos primos los dos ahí. Entonces fue muy chévere. Ay, Ay, hermano, no. entonces estás ya conoces, sí, ya nos conocemos. Y, bueno, todo bien. Y Todo ya se marchó. mejor dicho, con el Ay, primo, los ustedes dos eran, primos ahí sí, detrás de la sí, misma ustedes chica. son primos. Bueno. Eso está muy bien. Bueno, usted se va para Bogotá. ¿Quién decide irse o su papá le dice que se vaya? No, yo sí ¿Cómo tomo la es? decisión porque puedo estudiar profesionalmente la actuación, que era lo que más me Ujú. interesaba. Entonces tengo la oportunidad y me presento a la Academia Superior de Artes de Bogotá, a la SAP, Sí. hoy en día la Facultad de Artes de la Distrital. Y cuando me presento, bien, pasé. Es una locura, para mí es la locura más maravillosa, la SAP, porque te encuentras con tanta gente tan distinta, músicos o estudiantes de música, estudiantes de danza, estudiantes de teatro, directores a teatro. Entonces, todo el tiempo ese edificio lo amo a pesar de la ubicación o del descuido que a veces tenga a los lados. Yo amo mucho ese lugar porque se respira arte por todos lados ahí, la Qué escultura bien. y la gente de ahí. Si quieres, te cuento una anécdota de ahí de la universidad. No sé si habrá tiempo para eso. Claro que sí, lo hay. O sea, de esa respiración de tanto arte ahí Sí, en ese lugar. había en las escaleras, casi siempre me encontraba en las escaleras un músico, un estudiante de música que con su guitarra se paraba al frente mío y empezaba a cantarme, cuando era un chiquillo, Ay, qué qué bonito. alegría. Y cantaba esa estrofa y luego me dejaba seguir. Ah, daba serenata siempre Era entonces. como el retén de ahí era, escúcheme y siga. Y siempre era el mismo Qué estribillo. bien. ¿Cómo se llamaba él? No creo que él sepa cómo me llamaba yo, pero era la locura, era siempre ahí. Ujú. Y algo similar me ocurrió en un pasillo donde conocí a una chica que estudiaba danza, una pelirroja, y entonces
en el pasillo nos encontramos casi como si fuese don Ramón, perdón, Girafales y doña Florinda. Ah, Casi, casi como, porque solamente nos encontrábamos como con la sensación de conocernos, solo nos miramos, nos sonreímos, nos abrazamos. Me dijo ella, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿y tú? Bien, vamos, vamos que podemos adelante. Eso se repitió como unas 5 veces sí. en el tiempo que estuve ahí en la universidad, Ujú. pero nunca supe cómo se llamaba, ella nunca me preguntó cómo me llamaba, solo nos dimos fuerza ahí en el pasillo. Y ya. Y ya, son ese tipo de cosas Ay, no. extrañas y chéveres que pasan de pronto. Ve, pero qué bien. Bueno, está muy interesante todo esto, pero voy a invitarlo a que nos tomemos un delicioso café en nombre de Solo entre los dos. Listo. Es el mejor, más delicioso. Ajá. Bueno, muy bien. Solo entre los dos. O sea que solamente entre los dos. ¿Usted esto está ahí en la universidad? ¿Cuánto tiempo dura? En esa universidad, al principio, la verdad no alcancé a terminar el primer año. ¿Verdad? Ahí era por años, no por semestres, en ese Ok. momento. Cuando de repente, pues me avisan que ya mi papá está muy delicado. Ya mi papá está su papá está muy Dios delicado y mío. pues me pongo a pensar. Inclusive yo venía de presentar mi obra de teatro en el Festival Nacional de Teatro. O sea, Ujú. ganamos un festival departamental aquí, nos enfrentamos al Regional Metarauca Casanare, ganamos ahí. Sí. Y yo fui a presentar mi obra al Nacional en Medellín y luego fui a otro, alcancé a asistir a otro taller en Medellín, muy simpático, eso será anécdota de otro día donde te voy a explicar, te voy a adelantar que terminé durmiendo 15 días encima de una nevera. ¿Cómo Sí, ya así? después le contaré. No, 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 pero así resumidito. Resumidito, Sí, resumidito. cuando fui la segunda vez ya había hecho un contacto y ya no tenía el dinero ni el apoyo del ministerio que había tenido la primera vez. Sí. Entonces era por mi cuenta, había aceptado un taller del ministerio de 15 días, era un taller de dirección. Pero pues yo tenía que correr los gastos de esos 15 días de alimentación y de Ujú. vivienda. Y yo no tenía Ay, plata, pero acepté Dios. igual y cuando llegué a Medellín sin conocer, lo único que hice fue llegar a un teatro que ya había conocido a alguien ahí, el teatro lo saludé. Hola, Sí. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan? Yo era el del llano. Ah, sí, ¿qué tal? ¿Dónde te vas a quedar? Le dije, no tengo ni idea. Yo con la maleta ahí. No hay problema. Entonces, cuando termine la función, te quedas aquí en el escenario. La función de ellos era sobre una crítica a cómo vivimos tan encerrados cada vez más y cada vez más pequeño. Ujú. Hay una escena donde en la escena entraba la dueña, miraba su casa chiquita, feliz, y de repente le entraban la nevera y entraba un nevecón con dos señores trayendo un nevecón que no encajaba en ninguna parte de la cocina integral porque el Sí. espacio era muy chiquito. Entonces se llevaban el nevecón y ella se iba un momentico y traía su nevera bajo el brazo. Ah, Era un cartón, decía sí. nevera, y lo ponía ahí y encajaba perfecto. Ese era como un gag visual, ¿no? Ujú. Gag. Y entonces, el nevecón que presentaban ellos para esa obra era una lámina de espuma gruesa, forrada, como si fuera era blanco y con líneas negras hacían la forma de la nevera. Sí. Entonces, cuando la función terminaba, todos se iban, la nevera, yo la acostaba, era mi colchón, y Era sobre su eso cama. dormía. Ah, pero vea, esa nevera le sirvió entonces para que se quedara. Ahí, Bueno, ahí. anécdotas que hoy se ríe, pero imagínese allá entonces. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces, usted esto se devuelve para Villavicencio entonces por lo de su papá. Sí, fue una decisión que hacía, continuaba con la universidad o venía a visitarlo. Y así, ahí, pues, a la final me quedé a trabajar con el negocio de la empresa. Sí. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo con eso. Igual me quedé. Y pasó el tiempo, seguí tomando talleres y luego se da la oportunidad el ministerio ofrece la oportunidad de la profesionalización y tomo la segunda cohorte, el segundo esfuerzo y hago la profesionalización con la misma universidad, la Facultad de Artes de Ujú, la Distrital. Y ujú. recientemente, relativamente recientemente, ya obtengo el título en el 2014. Ay, qué bueno, interesante. O sea que se graduó definitivamente como licenciado ya en Maestro, el título dice maestro en maestro. artes escénicas. Ujú, ¿Mm? Entonces, sí, el gusto que tengo es que fue en la misma universidad. ujú. Ah, bueno. ¿Y ahí qué hace? ¿Se queda definitivamente aquí trabajando en Villavicencio? Sí, ya aquí ya estaba haciendo algunos proyectos en Villavicencio, pues después de terminar la tesis la terminé en Madrid, Madrid, Cundinamarca.
y terminé la tesis, hicimos la obra de teatro y me vine para Villavicencio a continuar con mis proyectos. Sí, aquí seguimos trabajando. Mi grupo de teatro se llama Taller Teatro Cultural del Meta. Ujú, Tiene 20 años ese grupo ya. ujú. Y me vinculo a otros proyectos que hay aquí, en la región. Como Ah, por ok. ejemplo, el proyecto de Vive Saperoco. Ujú, ok. Bueno, vamos a continuar. Ya regresamos ahorita porque está muy interesante la historia de vida de Gustavo Larrota. Así que ya regresamos. Los medios de comunicación son muy importantes en estos momentos. Es por eso que en el magazine Solo entre los dos les brindamos los mejores servicios de marketing y publicidad. Llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Queridos amigos de Solo entre los dos, en el teléfono que aparece en pantalla nos gustaría que nos escriban, que nos llamen y nos supieran qué artista les gustaría escuchar, qué artista les gustaría que esté aquí en Solo entre los dos. Así que escríbenos, por favor. Chao. Pues desde muy chiquita he admirado muchísimo la capacidad de creatividad de él cuando me contaba historias y les cambiaba al final siempre para hacer algo nuevo. Siempre, siempre he admirado mucho a mi papá por eso. Muy bien, continuamos escuchando la interesante historia de vida de Gustavo Larrota, nuestro actor metense. Bueno, Gustavo, usted se casa. ¿Cómo es como papá, como esposo? Muy estricto así como su papá o no? No, 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 no. No, no desgasto mi vida en tratar de ser como él, Ujú, él. Eh, no, más bien, yo puedo decir, claro que él con mi hermana fue muy consentidor, o sea, con la única ujú. hija fue muy consentidor. Y claro, solo tengo también una hija, gracias a Dios, me refiero, doy la bendición por mi hija. Y pues nada, la quiero mucho, la quiero mucho. Mi hija físicamente es igualita a la mamá, es una Sí. gota de agua a la mamá. En la forma de ser es igualita al papá, lo Mm. cual hace sufrir un poquito a mi esposa. Ah, o sea que ustedes dos la hacen sufrir un poquito. Sí, por eso digo que a eso me refiero, a eso me refiero. Pero bueno, mi hija también escribe, le gusta mucho escribir, Ay, qué bonito. está estudiando, está a punto de terminar una carrera que se llama Estudios Literarios y Edición. Ujú, Y pues de noche, de pequeñita, me dijo, el día que me dijo, léeme un cuento para dormir, yo dije, ya sé para dónde iba eso". ujú. Y claro, eso duró casi 2 años leyendo no, diciéndole un cuento distinto a ella. Ah. 2 años, cada noche buscando que un cuento sonara diferente al otro, porque a veces me decía, ese ya me lo contaste. Ay, no. O sea, qué compromiso. Entonces tenía que inventarme una nueva forma de contar historias. Bueno, muy bien. Me cuentan que usted es un tomador de pelo. Ahora sí cuénteme cómo así, que toma del pelo a su esposa, a su hija y a sus amigos. Pues, ¿qué digo yo? Pues, por ejemplo, cuando voy a Bogotá, voy y visito a mi amigo y allá nos sentamos a reír días. Es posible Unas tertulias de hacer risa tertulias de entonces. solo risa, echar risa, sí. Y cuando llegué, por ejemplo, en una ocasión, él me presenta a un actor de televisión y sus amigos, y cómo están, y él dice, mire, él es el que le hablé, el llanero del que le hablé. Y pues de eso espero que hablemos ahorita de qué tan llanero soy, porque soy villavicense, soy de la puerta del llano, no del llano. Ujú. Los llaneros dicen que nosotros somos llaneros de la pata del cerro. O sea, ¿qué tan llanero se puede ser ahí? Eso es una buena reflexión para mí hoy día. ¿Qué tan llanero soy? ¿Qué tan llanero puedo ser? ¿Sí? Ujú. Pues en ese momento lo que hice fue saludarlos a todos y decirles, miren, yo, para el momento, ¿no? Yo no sé tocar ningún instrumento llanero,
Ellos me miraron a ver si yo tenía espuelas, que es una cosa que a veces Se suelen lo hacer, si tenía escanearon. botas, sí, o algo así. Escasamente manejo el paso básico, no soy buen cantante llanero, ni me sé una canción llanera, y no toco instrumentos. Entonces me dijo mi amigo, o sea que usted es tan llanero como alguien que habite aquí en un barrio de Bogotá. Le dije yo, haga cuenta, haga cuenta. Y ya se acabó la expectativa. Y empezaron a hablarme de su arte. Otra persona manejaba más el deporte. Y otros decían, me hablan de su arte, creo que no me acuerdo que era la escritura que decía. Yo lo escuchaba delante de mi amigo y le decía, ah, ok. O sea que su arte es la escritura. Sí, ah, bueno, pero entre su arte y mi arte prefiero mi arte. Mi amigo que me las coge todas, él sabe que yo tomo el pelo muy serio, muy serio, muy serio. Entonces él sí soltó la carcajada y yo lo volteé a mirar mal porque la idea es que no me delaten así. Ay, no, no, no. Bueno, háblenos un poquitico de su mamita. Me cuentan que su mamá es que muy arriesgada. Sí, mi Bueno, mamá. aparte de consentidora, porque usted era el consentido de su mami. Cuando, cuando mi papá se adelantó en el camino, mi mamá se volvió mucho más activa socialmente Sí. y le decía sí a la vida, sí a todo lo que hubiese que hacer, a todos los retos posibles. Mamá tendría por ahí quizá unos 64 años en ese momento, cuando Ujú. mi hermano la llama y le dice, venga, es que quiero que me acompañe a un salto. Compré 2 saltos en parapente. Sí. Entonces, ¿eso qué es, mi hijo? La llevó en la camioneta al sitio, miró cuando el hijo tomó impulso, lo armaron y ¡pum! Brincó hacia el cielo. Ujú. Y entonces mi hermano nos cuenta que él, en medio del salto, le pareció tan maravillosa la experiencia que dijo, voy a proponerle a mi mamá que salte. Si mi mamá acepta, yo le pago el salto. Eso venía pensando mientras la camioneta lo llevaba de regreso, porque el segundo salto era el salto de la hija de él. Sí. Ujú. Entonces, cuando él llegó, no vio a mi mamá y preguntó, hágame un favor, la señora que estaba aquí. Dice, mírala, ya va, ¡Ay, ya está, no! allá está, dice mi mamá. Cuando menos pensó, mis paticas estaban así en el aire, dice mi mamá. Ay, Dios mío, pero bien arriesgada. Pues, ¿qué pasó? Pasó que el segundo salto, que era para la hija de mi hermano, ¿cierto? Para mi sobrina, en el último momento ella dijo, no, yo no salto, no, yo no. Venga, pero ya está pago, ¿qué hacemos? Dijo, no, pues dérselo a otro, pero ¿a quién? Mire usted a quién se lo va a dar. Abuelita, ¿será que...? Yo sí, mija. Ay, Pum, Dios pum, pum, se mío. puso todo, se armó y dice Ja, ella, cuando mis menos. respetos. Yo le tengo respeto a esos ejercicios. Me parece espectacular verlos, pero ya imaginarme ya. No. Bueno, muy bien. Pero llega un momento en que parte su mamita. ¿Cómo vive ese momento después de tanto compartir con ella, siendo usted el consentido? Ese, doy muchas gracias a la vida por la oportunidad que me dio bueno, nunca conocí a mis abuelos, pero sí conocí a mis papás, estuve un buen tiempo, pude hacer un proceso con mi papá al final, de conocerlo en otra faceta, y a mi mamá, qué mujer que tantas experiencias y lecciones nos dio, porque era de un positivismo impresionante ante la Ujú, vida. Y en las últimas etapas ella tenía, era memoria de corto plazo. Entonces olvidaba al poco tiempo, o a las pocas horas, o al otro día ujú, todo lo que había hecho. Si a mis hijos nunca vienen a visitarme. Y todos los días tratábamos de estar ahí. Bueno, ujú. tratábamos, si no yo, otro hermano, muy pendiente, más unos que otros. Y algún día me la llevé para Bogotá, por ejemplo. Me la llevé para disfrutármela y que viera una obra de teatro que me había encantado, que era sobre una boyacense, una campesina que llega a Bogotá engañada por Ujú, una falsa promesa y a la final la explotan y la usan mucho de un lado para otro. ujú. Llevé a mi mamá, nos pusimos a jugar parqués mientras llegaba la hora, porque nos fuimos específicamente a eso, y ella olvidaba en promedio cada 20 minutos que estábamos haciendo ahí. Y entonces le contaba qué hacíamos, el nombre de la obra era muy chistoso, se llama Ni mierda para el perro, y eso a ella la hacía reír mucho. A los 20 minutos otra vez, mami, ¿sabe qué estamos haciendo acá? No, mijo. Vinimos a ver una obra de teatro, ¿quiere que le diga cómo se llama? Sí, Ni mierda para el perro. Y soltaba la risa, ¿sí? Y ella disfrutó la obra y a la final en realidad fui yo quien disfrutó a mi mamá, Ujú. ¿sí? Porque ella al poco rato ya no recordaba eso, ¿sí? Entonces fue muy bonito toda esa etapa con mi mamá, como ella todos los días vivía dispuesta a gozarse la vida y cada día que le quedara, Bueno, muy ¿sí? Ella no bien. pensaba con temor, sino con, ¿qué hay que hacer? Ujú. ¿Ya? O sea, ¿ya nos vamos? Ay, tan rápido. Muy dispuesta a disfrutar la vida hasta el último Bueno, qué momento. bueno que haya disfrutado
tanto a su mamita y que fue algo tan reciente. Sí, ya casi un año pasadito. Bueno, ¿cómo se puede llegar a ser actor? ¿Qué se necesita para ser un verdadero actor, Gustavo? No sé, constancia y atención al detalle. Creería que es eso, porque en definitiva el título no lo da, el Ujú, cartón no lo da. Eh, de todas maneras, más que actor, yo últimamente estoy enfocado más es por la dirección. ujú, Entonces, mi trabajo actualmente lo que estoy haciendo es eso, orientando a otras personas a que se encuentren y se conozcan a través del teatro. Yo, eso les digo yo mucho a ellos, les digo, mire, el teatro es un juego, es el juego de vivir mil vidas en un solo cuerpo. Y ese juego le permite a uno, jugando a ser otro, conocerse más uno. mm, Y también, de paso, entender más al otro, al que piensa diferente a mí. qué ¿Sí? bien. Entonces, ese es el enfoque que más estoy haciendo con mi vida ahorita. Y lo que te quería contar es que estoy en este momento en el proceso de reflexión sobre qué implica ser un artista de teatro llanero, Ujú, qué implica la llaneridad. ujú, Entonces estoy ahorita como reflexionando, muy agradecido con esta comunidad que me ha brindado su cariño, pero creo que es el momento de empezar, bueno, es tardío, pero ahí vamos, a contar nuestras propias historias llaneras, a buscar realmente a mostrar ujú, acerca de aquello que nos pasa alrededor. Estoy como en ese momento enfocado. qué bien. Generalmente los actores tienen diferentes escenas. eh, ¿Le ha tocado algún día una muy comprometedora y sobre todo que su esposa o su hija se sientan celosas o bueno, algo así por el estilo? No valdría la pena ponerse celosos o celosa por una escena que tenga que ver con una caricia o con un beso. Alguna vez le escuché a la esposa de Miguel Baroni decir que eso sería como ponerse celosa con las pacientes del ginecólogo. Sí, no tiene sentido, ¿no? Entonces, si hay una escena de beso, generalmente uno debe enfocarse en la acción que está realizando, en la situación que está realizando Ujú, y no en a quién se lo está dando, ujú, ¿no? No en a quién, eso es otra cosa, ¿ya? ujú. Eh, lo único sí que sucedió es que en una invitación, por ejemplo, muy bonita que precisamente Damaris me hizo alguna vez a participar en un proyecto que tenía, realizamos el video Dormida Ujú. y ahí fue mi primera vez y única vez como modelo, como Y modelo. muy bien, excelente. Y ahí entonces, después invité a Damaris a que presentara su canción Dormida en un conversatorio que tuvimos para un colegio. Y mientras Damaris estaba cantando, atrás el video mostraba la escena en donde su marido, que ya había partido, la abraza de atrás. Entonces yo abrazo a Damaris así. Como todo el colegio que está allí, conocen a mi esposa y mi esposa estaba entre el público. Ujú. Entonces inmediatamente ven el abrazo y me ven a mí ahí. Voltearon todos los colegios a mirar a mi esposa y a decirle, mírelo, mire lo que está haciendo, mírelo. Y ella, sí, lo entiendo. No, es que yo no sabía qué pasaba ahí, los únicos que sabían era ustedes, y yo decía, "Oh, Dios mío". Y de paso le he hecho un piropo aquí a mi excelente actor, porque yo le decía, mi actor favorito primero porque yo soy muy regionalista y decía, bueno, 100% metense, porque hasta el actor es metense. Y le he hecho un piropo y no solamente los saboteanos, sino que a mí también yo, ¿y ahora qué pasó? Pero no, 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 no. Eso fue una anécdota muy, pero muy buena. Y después mi esposa se le acerca y le dice, a explicarle, ¿no? Sí se dio cuenta que todo el mundo, sí, 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 no entendí. Bueno, es que ellos están así porque yo soy la esposa de Gustavo. Yo, ok, ya entendí todo. Sí, 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 Pero no, bueno. no, no hay problema, ningún problema. Ah, bueno, muy bien. Em, ya nos contó en estos momentos qué es lo que hace. ¿Hay algo así para agregar? ¿Qué más hace aparte de estar con todos estos proyectos? Actualmente estoy trabajando, llevo algunos años trabajando con el SENA y estoy muy, muy feliz, lo digo en serio, muy feliz de conocer esta experiencia con el SENA
Empecé inicialmente, por ejemplo, trabajando en el Achón, en el Ujú, Centro Agroindustrial del Meta. ujú, Imagínate que cuando tienes una historia, cuando escuchas historias de vida de personas que escaparon de la violencia y llegan prácticamente con lo que tenían, y el ujú. SENA, por ejemplo, en el Achón les ofrece el internado, o sea, un sitio para quedarse, les ofrece la alimentación y les ofrece además Mm, el estudio, y yo tengo la oportunidad de ayudarlos en el proceso de reconciliación un poco con sus emociones, de ayudarlos a centrar un poquito y a ayudarlos a expresar Ay, aquello qué que tienen. bien. Entonces tú incides en ese proceso y yo me siento tan agradecido, en serio me siento tan bendecido de decir gracias por la oportunidad que me da de tocar a estas personas en este Ujú, proceso, ¿sí? Luego continué unos añitos después, ahora estoy en el Centro de Industria y Servicios del Meta, ujú, y es lo mismo, estoy muy enfocado ahora. Lo que ha cambiado es que no solamente hablo del teatro, sino hablo de la comunicación efectiva, cómo debemos hablar en público, cómo debemos mirar a la cámara, cómo ujú, debemos el uso de las manos, de los ojos, la voz, también la ujú, importancia que tiene la voz. Entonces ahora trato de ser más efectivo al llegarle a los aprendices en su formación, ujú. de brindarlos de unas herramientas que realmente sean funcionales para cualquiera de sus formaciones técnicas o tecnológicas. ¿Qué proyectos tiene para en estos momentos? Yo lo que puedo adelantar de los proyectos que tengo se relacionan con la reflexión que estaba diciendo, que implica ser artista llanero. Ujú, Y creo que es el momento de centrarme, como lo dije anteriormente, en poner en la escena unos puntos de vista que toda nuestra comunidad llanera anhela y necesita que se vean y se evidencien allí, en la ujú. escena. Es decir, he trabajado mucho tiempo para ser divertido Sí. y puede que lo siga haciendo, pero aparte de divertido, también necesito empezar a trabajar para que sea reflexivo Ujú. y que sea más acerca de nuestra propia historia en Villavicencio, en el Meta y en el Llano, Muy ¿no? interesante. ¿Qué mensaje deja en estos momentos que estamos pasando como muy inciertos? Yo no sé, no sabría qué mensaje dejarles, solo les puedo decir que en el caso mío, durante la pandemia, lo que hice fue aprovechar para aprender un poco a usar los medios tecnológicos, los medios virtuales, aproveché para aprender a usar el OBS, para aprender a utilizar el Meet, aprendí y me fui curioseando con otras cosas y otras opciones que hoy en día me están haciendo muy funcional. Ahora me dedico a hacer algunas transmisiones también digamos que ha ampliado más Ujú, el panorama. Entonces, si hay la opción, si nos están bloqueando en algunas cosas, si nos están diciendo por ahora no se puede por aquí, por acá, pues busquemos por donde sí y muy receptivos a nuevas cosas. ujú. Sí, eso es lo que podría decirles a todos ustedes allí. ¿Y qué puede decir, qué piensa Gustavo en estos momentos que sí pasamos una pandemia, pero como que ve uno como que no se aprendió la lección? Al principio, cuando muestran cómo estamos todos guardados en el planeta, por miedo, Ujú, expectantes, sí, por miedo estuvimos por guardados. mucho miedo y no solamente miedo, pánico. Sí, entonces fue interesante ver cómo la naturaleza iba tomando esos espacios. Dijimos, bueno, listo, vamos aprendiendo. Pero luego el miedo se pierde. Hay otras cosas también, depende de la atención de cada país con respecto a su comunidad. Entonces, si no hay la suficiente atención, pues también la necesidad busca y hay que salir. Y otra vez empezamos a cometer los mismos errores hacia el planeta y no Ujú, entendemos que el planeta está respirando, que nuestra madre tierra está viva y que nosotros ya nos ha permitido vivir en este planeta, ya, gracias, ujú, nos ha permitido, pero nos seguimos creyendo dueños de la tierra y ahí tenemos una falla grandísima que esperamos que esto mejore algún día. Yo, por ejemplo, soy una persona que se afecta mucho cuando veo cortar un árbol. En ujú. las películas, puede que todos esos sean efectos especiales hoy en día, pero cuando veo en las películas que hay batallas y entonces queman el bosque y todo eso, yo digo yo, ojalá que sea digital, Ujú, porque no justifico no entiendo cómo se les olvida a las personas que el árbol está vivo, ujú, que el árbol tiene una emoción o tiene un pensamiento también. Alguna vez asistí a una charla de Lica y nos explicaban que para entender la relación entre los humanos y las matas, imagínense que la mata es un humano de cabeza, porque el ujú, cerebro es la raíz, ujú, ¿sí? De hecho, fíjate que el cerebro es la raíz y
el órgano sexual del hombre lo tiene en la parte baja, el órgano sexual de la mata está en los frutos, en la parte alta. Entonces, sí, por eso nos decían, imagínense eso, que está allí invertido. Y eso, por un lado, me dejó pensando, pero por otro lado me causó un trauma. ¿Quieres saber por qué? No. Porque Sí, ahora claro. cuando regalan flores, Digo, no. imagínate qué estoy viendo cuando regalan flores. Ya nos dijeron que las flores, pues, recordemos, son los órganos sexuales de las matas, así que cuando alguien regala flores ya no estoy viendo flores. Bueno, aquí seguiríamos hablando y me está tomando el pelo, del pelo. Bueno, aquí nos dice nuestro productor Milton Medina que se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Con placer. Gustavo, por haber sacado esos minutos de su tiempo y venirnos a contar su vida, abrir su corazón y venir a contarnos a todos qué es lo que ha pasado en su vida. Bueno, con mucho gusto y cuando quieran seguimos conversando, nos tomamos un café aquí o en cualquier lugar. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Para nosotros es un honor haber tenido aquí a gran persona, excelente actor metense como es Gustavo Larrota. Dios me los bendiga. Chao.